Hola, hace unos días estuvimos reunidos en la casa de un amigo, un grupo de personas que solemos juntarnos para poder compartir la palabra de Dios. Y en medio de la conversación, justo tocó compartir sobre la oración. Hablamos de cómo muchas veces oramos, clamamos al Señor y esperamos respuestas, pero pareciera que el cielo estuviese cerrado, que el cielo guarda silencio. Y al escuchar tantas experiencias, pude darme cuenta de que esta es una lucha que muchos atravesamos en algún momento de nuestras vidas. Por eso sentí la necesidad de poder compartir ese tema. ¿Qué hacemos cuando Dios parece callar? Así lo he titulado. Porque si somos sinceros, todos alguna vez hemos dicho, Señor, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no respondes? ¿Hasta cuándo debo esperar? Pero he aprendido en mis años de creyente que aunque a veces parezca silencio, Dios nunca deja de obrar. Muchas veces pues buscamos esas respuestas inmediatas, que Dios no trabaja solo para resolver una situación. Él también trabaja en nuestro corazón. Y aunque no siempre entendamos sus tiempos, sus momentos, podemos confiar en algo como cristianos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice la palabra. Por ejemplo, tenemos al rey David cuando clamó en el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? David sentía un dolor terrible, una angustia, y debía de esperar. Este pasaje, pues, refleja un sentimiento humano frente al aparente silencio de Dios en un momento muy difícil para su vida. Sin embargo, aún en medio de esa desesperación, David siguió hablándole al Señor, no se cayó. Y acá aprendemos algo muy importante. La fe no es nunca sentir dudas. La fe es seguir buscando a Dios aún en medio de ellas. Charles Spurgeon, que siempre lo menciono en casi todos mis mensajes, decía, Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando no podemos rastrear su mano, debemos confiar en su corazón. Qué poderosa verdad. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace, pero sí podemos confiar en quién es Él. A veces pensamos que la oración siempre va a cambiar pues una situación y así de inmediato, pero Dios muchas veces trabaja primero en nosotros antes que en nuestras circunstancias. En nuestra reunión, entre varios pasajes de la Biblia mencionados, se contó la parábola del juez justo que está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y voy a leer el verso 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En este pasaje, pues Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de la importancia de perseverar en la fe mientras esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, y sobre todo sobre el tema de su justicia. Por eso les contó la parábola de la viuda persistente y del juez injusto. No sé cuántos la habrán escuchado, la habrán leído. Les recomiendo que la lean. Por la historia habla pues de una viuda que constantemente pedía justicia y un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y aunque el juez era injusto, terminó respondiéndole ante la existencia de la viuda. Entonces Jesús mostró una gran verdad. Dice, si incluso el juez injusto responde a la perseverancia, ¿cuánto más Dios, que es bueno y justo, escuchará a sus hijos que claman a Él? ¿Cuánto más Dios, que es bueno y justo, escuchará a sus hijos que claman a Él? Nos escucha el Señor siempre. El énfasis de este pasaje no es cansar a Dios con oraciones ni repeticiones, sino enseñar perseverancia, confianza, dependencia continua a Dios. Por eso Jesús concluye diciendo lo siguiente, debemos orar siempre y no desmayar. Es un llamado, pues, para cada uno de nosotros a no rendirnos cuando la respuesta parece tardar. Y hay un ejemplo muy impactante que en algún momento he comentado sobre George Mueller, que fue un hombre conocido por sostener orfanatos enteros, únicamente con oración. Uno de mis primeros mensajes, ¿no? Hablé sobre un tema de un comedor, sobre la falta de pan, leche. Bueno, él mantenía esos hogares sin pedir dinero, solamente bajo la oración. Y ahora hay una historia muy impresionante que ocurrió con un amigo suyo. Bueno, Müller oró por la conversión de un amigo durante 5 años, 10 años, nada, 20 años, nada, 30 años, nada.
¿Te imaginas seguir orando tanto tiempo sin ver respuesta? Él continuó orando por más de 50 años y poco después de la muerte de Müller, ese hombre finalmente entregó su vida a Cristo. Aunque parezca que Dios guarda silencio, Él sigue obrando donde nosotros no podemos ver. Esperar también es parte de la fe, porque vivimos en una generación que quiere todo rápido, soluciones inmediatas, resultados instantáneos. Pero Dios trabaja en procesos, como lo mencioné hace un rato. C.S. Lewis dijo, no porque Dios guarde silencio significa que está ausente, porque hay momentos donde Dios parece callar, pero Él está trabajando detrás de la escena. Como un agricultor, pues que siembra bajo tierra, aunque no ve nada en esos momentos, la semilla sigue creciendo y Dios sabe cuándo y cómo responder. Debemos entender algo muy importante. Dios no responde solamente según nuestro deseo, sino según su voluntad perfecta. A veces responde sí, otras veces puede ser que no. Y muchas veces te dice espera. Y esto es lo último, siempre lo más difícil para cada uno de nosotros. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí nos dice, acá no dice en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque Él es soberano. Él sabe lo que necesitamos y también cuándo lo necesitamos y cuándo debemos recibirlo. Y la mayor muestra de nuestra fe es que podamos seguir confiando en el Señor. Muchas veces Dios también no nos da porque de repente pedimos para algo que nos va a llevar a olvidarnos y a voltearnos a Él. Y quizá hoy aquí hay alguien que siente que Dios está callado respecto a su familia, de repente a una enfermedad, a un problema económico, una petición no respondida, o un sueño que parece detenido. Pero hoy Dios quiere recordarte, sigue orando, sigue confiando, sigue esperando, no desmayes, porque el silencio de Dios muchas veces no es rechazo, es una preparación. Y terminemos con una promesa que está en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, el apóstol Pablo escribió este pasaje a creyentes que estaban atravesando dificultades serias, porque eran perseguidos y estaban sufriendo. En el capítulo menciona las luchas de la vida, el sufrimiento presente, la debilidad humana y la esperanza que tenemos en Dios. Y muy importante, antes de este versículo menciona que incluso en nuestra debilidad el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aunque muchas veces no entendamos lo que ocurre, Dios sigue teniendo pues el control y obrando con un propósito eterno. Bueno, en medio de todo, Dios sigue obrando, aun cuando no lo entendamos. Nada escapa de su soberanía y aún en las temporadas de silencio, recuerda que Dios siempre tiene un propósito y quizá estemos viviendo esa temporada donde el cielo parece silencio. Has orado muchas veces por distintas situaciones, como mencioné hace un momento. Tal vez has pensado, Dios, ¿dónde estás? Su silencio no significa su ausencia, porque aunque no lo veas, otra vez, Él está orando. Aunque no entiendas el proceso, Él sigue teniendo el control. Y aunque la respuesta tarde, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. No permitas que la espera pues te aleje de Dios. Deja que la espera te acerque más aún a su presencia. Porque hay personas que solo buscan la mano de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a buscar no solo su mano, sino su rostro. Y muchas veces en el silencio, nuestra fe pues va a madurar, nuestro carácter se va a fortalecer y nuestra dependencia de Dios va a crecer. Hoy el Señor nos dice, nuevamente, no dejemos de orar, no dejemos de creer, no dejemos de esperar, no desmayemos. Sigamos buscando por su rostro, sigamos confiando en el Señor. Cuando llegue el tiempo correcto, entenderemos que Dios no tardó, simplemente estaba preparando algo mayor, algo mejor, algo más profundo y algo conforme a su perfecta voluntad. Así que te invito hoy pues a permanecer firme, orar siempre, esperar y confiar en Dios, que Él jamás te va a abandonar. Él siempre te va a escuchar y Él te va a responder en su tiempo, porque su voluntad es buena,
agradable y perfecta. Que Dios te bendiga.